Muy buenas noches, queridos alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el ataque con enroques opuestos. Recuerden que el ajedrez no es un juego de suerte. Es un juego donde gana el que comete menos errores. Y es un juego donde gana el que ataca más y el que ataca mejor. El ataque es lo más importante en el ajedrez. Pero no por atacar vas a descuidar tu defensa. Hay que saber en qué momento atacar y cómo atacar, y también hay que saber defenderse de una forma apropiada. Y existen muchas técnicas en el ajedrez. Hoy vamos a hablar cómo se ataca con enroques opuestos. Acá tenemos un ejemplo. Las blancas jugaron E4, las negras C5. Esto se conoce como la defensa siciliana. Se llama así porque se inventó en Sicilia, Italia. Caballo F3, D6 y D4. Como ven, las blancas tienen tres piezas en el centro y buscan apoderarse de la casilla D4. Caballo D4. Y el ajedrez es un juego donde no siempre tienes que defenderte, también tienes que contraatacar. Ahora las negras contraatacan y están amenazando con capturar el peón de E4. Si avanzamos acá, obviamente es una muy mala decisión, ¿no? Entonces, caballo C3 para defender el peón D4, G6, alfil E3, alfil G7, F3 para defender el peón de E4. Enroque corto, caballo B3, alfil E6 y dama D2. Miren, acá ocurre algo muy interesante. Las negras han hecho enroque corto. Las blancas buscan hacer el enroque largo. La mayoría juega con enroque corto con las blancas y enroque corto con las negras. Pero si tú deseas, también puedes jugar con enroque largo. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando yo juego con enroque largo y mi oponente juega con enroque corto? En ese caso, vamos a lanzar un ataque de peones. Las blancas van a buscar avanzar estos peones. ¿Y cuál es el objetivo de avanzar estos peones? Crear rupturas. Las rupturas en el ajedrez son muy importantes. ¿Qué es una ruptura? Son cuando dos peones se enfrentan entre sí y amenazan con capturarse entre ellos. Si tú puedes debilitar los peones del enroque, que son estos, tienes muchas posibilidades de ganar. Las negras van a buscar también debilitar los peones del enroque enemigo. Va a ser una lucha de avance de peones. O sea, muchas veces lo que decide la partida son los avances de los peones. Mira, caballo B6, el caballo busca venir a C4 para hacer un ataque doble a la dama y al alfil. G4, las blancas buscan crear esa ruptura de peones. Torre C8, aquí hay un ataque directo hacia el caballo, pero hay un ataque indirecto al peón y al rey. Recuerden que en el ajedrez existe ataques directos y ataques indirectos. ¿Cuáles son los ataques más peligrosos? Los ataques más peligrosos son los ataques indirectos. Aquí la torre ataca directamente al caballo, pero indirectamente ataca al peón y lo que es más peligroso, ataca al rey. Entonces, siempre hay que buscar los ataques. ¿A qué pieza debemos atacar? Principalmente al rey. Cuando no podemos atacar al rey, a la dama. No podemos atacar a la dama, a la torre. Si no, buscar rupturas de peones, atacar los peones del enroque. Hay varias formas en que podemos ganar una partida de ajedrez. Alfil H6. ¿Qué buscan las blancas? Las blancas quieren que las negras le capturen. Ellos quieren quedar así, con una dama ahí, una dama cerca al rey. Sería muy peligroso.
Vamos a ver qué hicieron las negras. Las negras lo que hicieron fue retroceder su alfil y están sacrificando su torre. ¿Por qué? Sacrifican su torre porque para ellos es más importante ese alfil. Recuerden que una partida de ajedrez no gana el que tiene más piezas, gana el que tiene un ataque más poderoso. Las negras acaban de sacrificar una torre a cambio de ataque. Y ahora el alfil viene a C4, C5, buscamos atacar al caballo. Y no sería bueno que el caballo se retire aquí. ¿Por qué? Un caballo en el extremo no tiene mucho valor. Un caballo en el extremo es poco lo que puede hacer. Este caballo se va a la casilla D7 porque después quiere venir a la casilla E5 para poder atacar al peón de F3 o tal vez quiere venir a C5, ya. Alfil H3, E6, rey B1 y caballo E5. El caballo ahora está en el centro y como pueden ver, las blancas tienen más puntos, pero en el ajedrez no gana el que tiene más puntos, gana el que tiene más ataque. ¿Quién tiene más ataque acá? Las negras. ¿Por qué? Porque tienen una torre en una columna semiabierta. Recuerden que las torres son muy poderosas en las columnas semiabiertas o abiertas. Entonces las negras tienen más ataque. Pero las blancas no tienen mucho ataque. Solo están atacando a un peón de 6 con su caballo y con su alfil, pero el peón E6 está bien defendido. F4, este peón ataca al caballo. Caballo F3, y ahora vemos que este caballo está buscando sacrificarse. Está atacando a la dama. Puede ser capturado por el caballo, y eso en el ajedrez se llama sacrificio. El caballo se ha sacrificado a cambio de un ataque. Ahora el alfil captura al caballo. Si la dama captura aquí, sería muy, muy peligroso. ¿Por qué sería muy peligroso que la dama capture ahí? Porque el alfil capturaría en A2 jaque y perdería la dama. Entonces, muchas veces en el ajedrez cometemos ese error de no capturar la pieza que debemos hacerlo. Aquí hay varias opciones. Uno es capturar al peón y el otro es capturar con el peón al alfil, pero tu enroque se debilitaría. Cuando los peones del enroque están separados, es un enroque débil y ahí, en un enroque débil, es donde tu oponente te ataca. Aquí, miren, peones doblados, es un enroque débil. Procuren no jugar con enroque débil, miren. Si tienen un enroque débil, tienen muchas posibilidades de perder. Ahora, D5, y la dama amenaza con venir aquí peligrosamente y amenazar mate aquí. Tenemos que jugar siempre buscando las amenazas de mate, ya que el jaque mate es lo que determina el triunfo. La dama viene ahí para defender que la dama no venga hasta A3, porque la dama si llegaría a A3, muy peligroso. Pero el caballo viene a A4, está amenazando con capturar el peón de C3 y hacer jaque. Captura el peón y ahora hace jaque. Está haciendo un sacrificio. Si el rey captura aquí, entonces va a venir y va a hacer jaque con el caballo. Rey A1, dama C5, captura el peón. Y las negras están sacrificando algunas piezas, pero quieren hacer jaque mate. Mira, las negras tienen más ataque. El rey no puede capturar al alfil, porque está defendido por el caballo.
Nadie ataca al rey negro, mientras que el rey blanco está en peligro. Torre de 4. Ese es un error. Y ahora el alfil se retira a E6, capturamos un peón. Y la dama en cualquier momento amenaza en venir ahí y hacer jaque. Bueno, el alfil capturó en E6. El peón capturó también. Y la torre se está sacrificando porque la dama hubiera venido en cualquier momento a A5 y hubiera sido muy, muy peligroso para las negras. Por eso capturan con el caballo. Y ahora, miren, las blancas tienen dama, torre, caballo. Tienen un peón menos, pero miren su rey sin peones. Cuando un rey está sin peones, está en peligro. Ya. Y ahora, jaque. Y las negras se rindieron. ¿Por qué se rindieron las negras? Porque si el rey viene aquí, entonces esta torre puede venir aquí. Miren, digamos que venga acá. Entonces la dama podría venir aquí y el rey no tendría dónde escaparse. Solo podría ponerse ahí y ahí sería ya jaque mate. Entonces, utilicen esta técnica para ganar sus partidas, el ataque con enroques opuestos. Vamos a ver un video que nos enseña cómo debemos hacer un ataque con enroques opuestos. Presten mucha atención, voy a compartirles la pantalla y el sonido y vamos a ver este video que nos habla de el ataque con enroques opuestos. Vamos a estudiar una partida muy interesante. La partida comenzó con las jugadas E4, C5, la defensa siciliana. Ahora las blancas hicieron caballo F3, desarrollando su caballo y preparándose para avanzar en el centro con la jugada D4, y cuando las negras capturen con el peón, entonces las blancas podrán capturar con su caballo, y así no tendrán que capturar con la dama, que podría correr peligro en el centro del tablero, donde podría ser atacada por las piezas negras. La partida siguió caballo C6, ahora las blancas hicieron D4, ocupando el centro con sus peones, y las negras contestaron C por D4, con lo cual eliminan a un peón blanco del centro y lo cambian por un peón lateral, con lo cual las negras se quedan con dos peones en el centro contra uno solo de las blancas. La partida siguió caballo por D4, y ahora las negras hicieron caballo F6, desarrollando su caballo y atacando el peón de E4. A lo que las blancas contestaron caballo C3, desarrollando su caballo y defendiendo el peón de E4. Y ahora las negras hicieron D6, permitiendo el desarrollo de su alfil de dama y controlando la casilla de 5 para impedir que el peón blanco pueda avanzar, lo que atacaría al caballo negro de F6. Ahora las blancas hicieron alfil G5, desarrollando su alfil de dama a una buena casilla, y las blancas están amenazando capturar el caballo negro de F6, con lo cual debilitarían los peones negros. Así que las negras hicieron E6 para defender el caballo con la dama, y las negras colocan al mismo tiempo sus peones centrales uno al lado del otro para controlar el máximo número de casillas en el centro y evitar así que las piezas blancas puedan ocupar casillas en el centro donde estarían muy bien situadas. Ahora las blancas hicieron dama D2 y la idea de las blancas es enrocarse por el lado de dama, ya que en la defensa siciliana es muy natural para las blancas enrocarse largo, porque de esta manera, al mismo tiempo que ponen a su rey en seguridad, colocarían a la torre en la columna D que está abierta y podrían presionar contra el peón de D6. Las negras continuaron alfil E7, desclavando al caballo negro y preparándose para enrocar por el lado de rey. Ahora las blancas se enrocaron largo y las negras hicieron la jugada A6. Las negras quieren controlar la casilla B5 para evitar que las piezas blancas ocupen dicha casilla y están preparando al mismo tiempo el avance con B5 para iniciar el ataque en el flanco de dama y atacar así contra el rey blanco. Las blancas hicieron ahora F3, reforzando el peón de E4 y preparándose para avanzar sus peones en el flanco de rey y atacar en esta zona una vez que el rey negro se enroque. Ahora las negras se enrocaron
y las blancas hicieron h4. Cuando los dos bandos han enrocado por lados opuestos del tablero, el plan correcto consiste en atacar contra el rey contrario utilizando los peones. En este caso, las blancas quieren atacar contra el rey negro avanzando sus peones del flanco de rey, y las blancas pueden avanzar sus peones en esta zona sin peligro, ya que han enrocado por el otro lado. Si hubieran enrocado por el lado corto, entonces al avanzar los peones, al mismo tiempo que atacarían al rey contrario, estarían dejando desprotegido a su propio rey. Sin embargo, al haberse enrocado en lados opuestos, las blancas pueden avanzar los peones al ataque contra el rey enemigo sin peligro de debilitar la posición de su propio rey. Con lo cual, el ataque contra el rey enemigo va a ser muy fuerte porque las blancas podrán sumar todas sus fuerzas, incluidos los peones, al ataque. Y viceversa, las negras que se han enrocado por el lado de rey pueden lanzar sus peones al ataque en el flanco de dama sin peligro de debilitar la posición de su propio rey. Así que en situaciones de enroques opuestos, los dos bandos van a lanzar sus peones al ataque y se va a producir una especie de carrera para ver quién llega antes con sus peones para romper la posición defensiva del contrario. Ahora las negras hicieron alfil de 7 y ahora pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Una vez que ya sabemos el plan correcto cuando los Ya, atención. Entonces, ¿cuál sería la mejor jugada para las blancas en esta posición? ¿Ya? Este es un ejercicio para ustedes. Voy a activar el chat del Zoom. Escríbame al chat del Zoom. Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? Ya estoy activando el chat del Zoom. Así que escríbame al chat del Zoom. ¿Qué jugada harían con las piezas blancas en esta posición? Obviamente tiene que ser una jugada de ataque. Recuerden que una partida de ajedrez gana el que ataca mejor. Escríbame al chat del Zoom. Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? Voy a ir leyendo sus comentarios. Carlos Sánchez dice que jugaría G4. Joaquín Ayala también dice que jugaría G4. G4 quiere decir que moverían a este peón de acá de G2 hasta aquí. Esa es la jugada G4. Listo, vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. A ver si también dicen G4 o tienen alguna otra jugada mejor. Francisco, todavía no me has enviado la respuesta. Joaquín, sí, puedes cambiar tu respuesta. Rodrigo Velázquez dice peón G4. Jaime Reynoso también dice peón G4. Francisco dice alfil F6. O sea, Francisco dice que este alfil de aquí debería capturar al caballo. O sea, Francisco dice que este alfil de G5 capture al caballo de F6. Bueno, 2 minutos, 2 minutos más para que me envíen sus respuestas, lo que todavía no lo han hecho. Envíenme sus respuestas. Evans dice peón G4. Jimena también dice peón G4. Un minuto más, cerramos el chat del Zoom. Envíenme sus respuestas. Joaquín Ayala dice que el caballo de D4 capture al caballo de D6. Ya, Joaquín Ayala dice que este caballo de D4 le capture a este caballo de C6. Raquel Adara
dice que alfil H6, o sea, jugar este alfil de G5, aquí H6, o sea, hacer un sacrificio, supongo para que el peón me capture y entrar con la dama aquí en H6. Bueno, luego vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ximena también dice alfil H6. Bueno, vamos a cerrar el chat del Zoom porque ya me parece que ya todos enviaron sus respuestas. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. A ver, presten atención. En enroques son opuestos, entonces sabemos que tenemos que lanzar lo más rápidamente posible los peones al ataque. Así que ahora las blancas hicieron G4, lanzando sus peones al ataque contra el rey negro. Ahora las negras hicieron caballo E5, a lo que las blancas contestaron alfil E2, y después de torre C8, las negras ocupan la columna semiabierta con su torre y se preparan para contraatacar contra el rey blanco. Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Después de la jugada torre C8, las blancas continuaron rey B1, que es una buena jugada defensiva. En las situaciones con enroques opuestos, también es muy importante saber combinar adecuadamente el ataque con la defensa. La jugada rey B1 es una jugada profiláctica que suele ser muy útil en este tipo de situaciones. El rey blanco se quita de la columna abierta, con lo cual evitará en el futuro muchas amenazas tácticas de las negras, lo que hará más fácil la defensa y permitirá a las blancas ahorrar muchos tiempos que podrán ser utilizados en el ataque. Así que la jugada rey B1, aunque parezca una pérdida de tiempo, en realidad va a permitir ganar tiempo a las blancas porque las negras no encontrarán tan fácil atacar en el flanco de dama contra el rey blanco y mientras tanto las blancas podrán aprovechar esos tiempos para atacar en el flanco de rey. La partida siguió B5 y ahora pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Después de la jugada B5, las blancas continuaron alfil por F6, eliminando a un buen defensor del enroque negro y quitando al alfil con ganancia de tiempo del camino de sus propios peones. Ahora las negras hicieron alfil por F6 recuperando la pieza y las blancas pueden avanzar sus peones con G5 y ganan tiempo en el ataque ya que están amenazando capturar el alfil de F6. Las negras retiraron su alfil con alfil E7 y ahora las blancas hicieron F4 atacando al caballo negro y continuando con el avance de sus peones. Las negras hicieron ahora caballo C4 amenazando capturar la dama blanca y ahora pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Después de la jugada caballo C4, las blancas hicieron alfil por C4 eliminando al caballo negro que empezaba a activarse. Una técnica muy útil que te permitirá ganar muchas partidas consiste en eliminar las piezas activas del oponente. En este caso, las blancas cambian su alfil de E2, que estaba algo pasivo, por el caballo negro, que estaba muy bien situado en la casilla C4 y empezaba a crear amenazas molestas contra el enroque blanco. Así que las blancas se deshacen de su alfil, que estaba algo pasivo, por una pieza fuerte del contrario, con lo cual las blancas salen ganando en el cambio. La partida siguió torre por C4 y las blancas continuaron con el ataque con la jugada F5. Las blancas continúan con el avance de sus peones y los peones blancos ya han llegado a contactar con la primera línea de defensa del enemigo y parece que el ataque blanco en el flanco de rey es mucho más rápido que el contraataque de las negras en el flanco de dama. Por ejemplo, ahora no sería bueno E5, intentando evitar los cambios de peones para que no se abran líneas, porque las blancas simplemente retirarían su caballo atacado con caballo C3 y luego van a poder ocupar la casilla de 5 que ha quedado débil debido al avance del peón negro y las blancas ya tendrían ventaja. Podrían presionar contra el peón de D6 que está retrasado y las blancas tendrían mucha ventaja de espacio en el flanco de rey que podían traducir en un ataque contra el rey negro. Y después de la jugada F5 tampoco sería posible E por F5 porque las blancas podrían continuar caballo por F5 y de nuevo la casilla de 5 ha quedado débil y las blancas podrían ocuparla con caballo de 5 y estarían mucho mejor. En la partida, después de la jugada F5, las negras hicieron B4, intentando acelerar el contraataque en el flanco de dama y amenazando capturar al caballo blanco de C3. Así que las blancas retiraron su caballo con caballo C E2
y las blancas van acumulando piezas hacia el flanco de rey para atacar contra el rey negro. Luego van a poder traer las torres para colocarlas en las columnas G y H, y luego avanzarán sus peones para cambiar peones y abrir líneas, y el ataque de las blancas empieza a ser muy peligroso. Si ahora las negras hicieran E5, intentando expulsar al caballo blanco, con idea de que si ahora las blancas hacen caballo F3, entonces las negras pueden capturar el peón de E4 con torre por E4, pero las blancas después de la jugada de 5 no tienen por qué retirar el caballo, sino que pueden contraatacar con la jugada F6, atacando al alfil negro y despejando la casilla F5 para poder saltar a la casilla F5 con su caballo. Si ahora las negras hicieran G por F6, entonces los peones de su enroque quedarían debilitados y las blancas podrían continuar caballo F5, y ahora no sería posible torre por E4 porque las blancas continuarían G por F6 abriendo la columna G, amenazando capturar al alfil de E7, y las blancas están amenazando dama G5 que llevaría al mate. Después de alfil por F6, las blancas continuarían caballo por D6 amenazando capturar a la torre negra, y después de torre G4, las blancas continuarían caballo B7 atacando a la dama negra y amenazando también capturar al alfil de D7, y las blancas ganarían. Y si después de la jugada F6 las negras hacen E por D4, la partida podría seguir F por E7 y después de dama por E7 las blancas podrían continuar B3 atacando a la torre negra, y después de torre C5 las blancas podrían continuar dama por D4 y las blancas tienen ventaja. La casilla de 5 es muy débil y las blancas podrían intentar ocuparla con la maniobra caballo F4 y caballo D5. El peón de D6 también es débil, ya que está en una columna semiabierta y no puede ser defendido por ningún peón negro, así que las blancas tendrían ventaja. En la partida, después de la jugada caballo E2, las negras hicieron E por F5, a lo que las blancas contestaron E por F5 y la casilla de 5 ha quedado débil y las blancas van a poder ocuparla con la maniobra caballo F4 y caballo D5 y las blancas ya tienen ventaja. La partida siguió F6, las negras intentan romper el frente de los peones blancos para debilitar así el ataque. ¿Cómo continuarías ahora con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Después de la jugada F6, las blancas continuaron caballo F4, acercando el caballo hacia el flanco de rey y amenazando ocupar las casillas de 5 o E6 que están débiles. Si ahora las negras hicieran F por G5, las blancas continuarían caballo D E6, amenazando a la dama negra y también a la torre de F8. Y ahora no sería posible capturar el caballo con alfil por E6, porque las blancas continuarían caballo por E6, y las blancas atacan a la dama y a la torre, y las blancas están ganando. Por ejemplo, después de dama C8, las blancas continuarían caballo por F8, y después de alfil por F8, las blancas continuarían dama D5 jaque, y después de rey H8, las blancas continuarían H por G5, y están amenazando capturar con la torre en H7 que llevaría al mate. Las blancas tienen calidad de ventaja y un ataque ganador contra el rey negro. Y si después de la jugada caballo E6 las negras hicieran dama C8, entonces las blancas continuarían caballo D5 y están amenazando capturar en E7 que daría jaque y luego capturarían la dama negra, así que las blancas ganarían, y también están amenazando capturar la torre de F8 y también capturar el peón de G5 para abrir líneas para el ataque, y las blancas están ganando. Después de, por ejemplo, torre F7 para defender la torre y defender el alfil, las blancas continuarían H por G5 y después de alfil por E6, las blancas continuarían G6 y están amenazando capturar la torre de C7, y si la torre negra se quita, entonces las blancas capturarán con su caballo el alfil de E7 y darán jaque al rey y ganarán la dama negra. Así que las negras tendrían que hacer alfil por D5, pero las blancas continuarían dama por D5, clavan a la torre negra y luego la van a capturar, así que las blancas quedan con ventaja. En la partida, después de la jugada caballo F4, las negras hicieron dama A5 intentando contraatacar en el flanco de dama, pero las blancas continuaron torre H E1, ocupando con su torre la columna abierta y amenazando capturar el alfil de E7.
así que las negras hicieron torre E8 para defender el alfil, y ahora las blancas hicieron torre por E7, sacrificando la calidad y eliminando a un buen defensor del enroque negro. Después de torre por E7, la partida siguió G por F6, y después de G por F6, ¿cómo continuarías el ataque con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. El enroque de las negras ha quedado debilitado y se ha abierto la columna G, así que las blancas hicieron torre G1 jaque, ocupando con la torre la columna abierta, y el ataque de las blancas es ganador. Ya. Muy bien. Atención. Entonces, de acuerdo al video que hemos visto, es muy importante tener una buena técnica para atacar en el ajedrez. Cuando jugamos con enroques opuestos, ya sabemos que debemos atacar avanzando nuestros peones. Hoy día, después del torneo, podemos aplicar esta técnica. No siempre tenemos que jugar con enroque corto, podemos jugar también con enroque largo. Muy bien, ahora sí, todos deben entrar a la página web de Lichess. Entren todos a la página web de Lichess, conéctense con sus usuarios y sus contraseñas. Vamos a crear el torneo. Recuerden que cada partida dura máximo 10 minutos. Cada jugador tiene 5 minutos para cada partida. El torneo dura 35 minutos y estamos empezando el torneo en tan solo 5 minutos. Ahora les voy a enviar el enlace por el chat del Zoom. Y una vez que entren a Lichess con su usuario y su contraseña, se conectan al enlace que les estoy enviando al chat del Zoom y ya pueden entonces jugar. ¿Listo? Ya pueden conectarse. Ya les envié el enlace al chat del Zoom. También ahora les voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. Ahora les voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ya pueden conectarse. También voy a enviar enlace por el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, clases de ajedrez intermedio, también va a encontrar el enlace. ¿Ya? Pueden conectarse también mediante el grupo de WhatsApp, clases de ajedrez intermedio. Así que conéctense que ya pronto estamos empezando el torneo. Listo, estamos empezando el torneo en 3 minutos. 3 minutos con 8 segundos estamos empezando el torneo. Así que apresúrense, conéctense de una vez, ya empezamos el torneo en 3 minutos. Voy a activar el chat del Zoom. Cualquier pregunta que tengan, me envían al chat del Zoom o al grupo de WhatsApp. También pueden escribir al chat del torneo. Muy bien, entonces, para que no haya interrupciones, voy a terminar esta sesión del Zoom. Vuelvan a conectarse al mismo enlace, vuelvan a conectarse al mismo enlace. Nos vemos en 1 minuto para ya empezar el torneo.